en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 4. Amén. Jueces, capítulo 4, verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Sí? Tomen asiento, hermanos. Era una mujer de Lapidot, eso quiere decir que era una mujer casada, ¿sí? Pero les voy a contar un poquito de la historia de esta mujer, Débora. Era una mujer, Débora tuvo más autoridad política que cualquier otra mujer de la Biblia y gobernó al pueblo de Dios con el corazón de una madre y la fuerza de un soldado. Y esto ahí lo tenemos en Jueces 5:7, donde nos dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Sí? Y ahí en capítulo 4, del verso 6 al 9, dice así: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Mar, a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes, y ahí empezó la guerra, hermanos. Fíjense bien, ninguna mujer en toda la Biblia, ¿sí?, gobernó al pueblo de Dios con ese corazón de madre y con la fuerza de un soldado. El don de Débora le permitió ser una consejera confiable para los hijos de Israel. Ella no andaba buscando la manera de ejercer su liderazgo, sino que poseía la clase de sabiduría divina que atraía a la gente hacia ella. Ella se sentaba pacientemente bajo una palmera, contestando satisfactoriamente a las preguntas, sirviendo de mediadora en disputas y trayendo orden y justicia a las vidas de un pueblo miserablemente oprimido por el rey cananeo Javín. Fíjense qué trabajo, ¿no? Una mujer que tenía supuestamente que haber también atendido su casa, como muchas de nosotras, ¿verdad? Pero que también no dejó ese llamado que Dios le dio para servir, ¿sí? Una mujer que gobernó al pueblo de Israel, no un pueblo fácil, no un pueblo, hermanos, que era obediente, pero fíjense a lo que Dios siempre lleva. Estaban oprimidos en ese momento y en ese tiempo por el rey Javín, un rey cananeo, que tenían 20 años, hermanos, estando bajo esa opresión de ese hombre, de ese rey. Pero sin embargo, hermanos, escuchar la voz de Dios y el clamor de los hijos de Dios fue lo que levantó a esta mujer, hermanos, para que ella transmitiera a Barak y le pudiera decir: ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que vamos a guerrear, que vamos a pelear, y Dios nos va a dar la victoria. Y no pienses que va a ser porque tú eres muy buen peleador, sino porque sencillamente y por la palabra que Dios nos ha dado es que Él nos va a dar la victoria. ¿Con qué autoridad, hermanos? Ella se sentaba bajo la palmera, y en el capítulo 4 pueden leer todo ese capítulo 4 del libro de Jueces, hermanos, donde el pueblo se acercaba a ella a pedir consejo. Y el pueblo, hermanos, llevaba consejo de parte de Dios, y esta mujer lo daba, lo transmitía. Por eso dice que esta mujer, ahí en el capítulo 5, verso 7, donde les dice que ella, como con ese corazón de madre, veía al pueblo de Israel, hermanos, ¿sí? Y una madre, ¿cómo ve? Con amor, estar viendo lo mejor
que se les puede dar para con los hijos. Eso es lo mejor, hermanos, ¿sí? Y esta mujer lo realizó perfectamente bien. Y también tenía una responsabilidad en su casa, ¿verdad? Hay quienes dicen por ahí que hay muchas mujeres les gusta estar muy metidas en las iglesias sin hacer nada en sus casas. Les gusta trabajar mucho en la iglesia y dejar el territorio tan especial que Dios nos ha dado de nuestra familia y de nuestra casa. Y hay quienes creen que por mucho trabajar en una iglesia, hermanos, se cree que es lo mejor que puede hacer. Pero tenemos un trabajo principal al cual primeramente Dios nos ha llamado, hermanos. Si nos ha llamado a ser madres, nos ha llamado también a ser esposas y a ser responsables en un territorio que nos ha dado. Y esta mujer no desperdiciaba el tiempo. Tenía su tiempo ordenado para casa y tenía su tiempo ordenado para ser esa juez, para ser esa profetisa, para poder, hermanos, poder transmitirle a cada problema que llegaba a ella, hermanos, podérselo transmitir a través de lo que Dios le decía. Hay muchos consejos que pueden ser buenos, hermanos, y aún la gente mala, ahorita hablando con mi hijo César, me decía, había escuchado una predicación con el hermano Hugo y estoy muy de acuerdo con ello. Mucha gente mala puede hasta dar buenos consejos, pero cuando no están basados en la palabra de Dios, hermanos, nosotros inmediatamente tenemos que identificarlos, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos pueden sonar bonito, ¿verdad? Y que nos pueden sonar como que pueden tener un remedio, pero nunca comparado con el consejo de Dios, hermanos. Y nosotros estamos aquí y esta mujer estaba ahí, precisamente Dios la había levantado para no dar su consejo propio, porque puesto que ella le dijo a Barak, no creas que por ti vas a ganar, la gloria no va a ser para ti. Recuerda que aunque veamos que este rey viene con 100 carros de hierro, y por durante 20 años hemos sido amedrentados a través de él, no creas que a través de eso nos va a limitar a la fuerza que Dios tiene para poder vencer todo eso. Y precisamente nuestra vida es igual. Nosotras como mujeres tenemos tantas cosas que podemos realizar y poderlas realizar bien, ¿sí? El ser una parte como madres y orientar a nuestros hijos. Hoy en la mañana se hablaba precisamente de eso, hacer una orientación acerca de nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, no se los dieron ni a los pastores, ni se los dieron a los maestros, nos los dieron a nosotros como padres. Una cosa están los pastores para poder hablar, ella hablaba, aconsejaba, pero ellos se iban con la lección con la que habían recibido y ellos sabían si la obedecían o no la obedecían. Y muchas veces en nuestra vida es así. Yo conocí a una hermana que traía muchos problemas con uno de sus hijos y decía, la voy a mandar a la casa de unos hermanos porque allá sí va a haber autoridad. Y le decía yo, a ver, hermana, ¿de quién es la hija? No, pues mía. Le digo, ¿y a quién crees que se la dejó Dios? Si Dios hubiese querido que la hubieses mandado allá para que te la enderezaran, créeme que allá se las hubiera dejado. Pero de ti tiene que sacar lo mejor Dios para poder guiar a tus hijos. No podemos, hermanos, pasar una responsabilidad a alguien que solamente a nosotros como padres nos los ha dado, ¿sí? Y precisamente en este caso con ella, dice, Débora también fue bendecida con el don que da a cualquier líder, la agudeza. Tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios y la valentía de actuar de acuerdo con ella. Pero aquí hay una palabra, escuchar a Dios. Tenía la agudeza de escuchar a Dios. Yo no sé cuántas de nosotras como mujeres aquí estamos escuchando a Dios o estamos escuchando lo que nosotros queremos hacer o tener o no hacer, o hacer caso omiso a lo que Dios nos está hablando. Los jueves tenemos mujeres y tenemos la gran oportunidad de que ahí Dios nos esté hablando. ¿A través de qué? De agudizar nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso debemos de aprender muy claro.
Un líder, hermanos, nunca te va a aconsejar mal de otro líder que tú tengas. Nunca te va a decir que lo menosprecies. O nunca un padre, nunca te va a hablar mal de otro padre o de tu mismo padre para que lo desobedezcas. Eso nunca va a ser, hermanos. Dice que un reino dividido no es de Dios. Una casa dividida no es de Dios. Oídos divididos no son de Dios, hermanos. Tienen que ser claros. Por eso tanta confusión en el pueblo de Dios, hermanos. Dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Quiere decir que en nuestra vida, hermanos, si tomamos tan a la ligera lo que Dios tiene, imagínense la responsabilidad de esta mujer, de Débora, con tanta responsabilidad de tener a la familia, un esposo y supuestamente hijos. Aquí no hace mención de ellos. Pero para ser madre, hermanos, se necesita tener hijos. Sin embargo, esta mujer dice que tenía el corazón de una madre para poder alentar al pueblo de Israel. Y se acercaban a ella y hablaban con ella. Pero jamás, hermanos, ella pudo dividir esto. Y yo creo que en nuestra vida tenemos que tener mucha atención a lo que nosotros escuchamos y nos dicen. Nunca van a hablar mal de ti, ni nunca permitas que hablen mal de tus padres. ¿Sí? Nunca permitas que, aunque sean lo que sean, tus papás son tus papás y tienes que aprender a respetarlos. Los líderes en las escuelas, hermanos, a veces se molestan mucho los papás. Yo tengo no porque yo sea maestra de niños, pero tengo ese oído atento cuando llega mi hija Rebe y empieza a platicarme de los grandes problemas que ocurren en las escuelas, hermanos. Y llegan niños, inmediatamente dice mi hija, mamá, tú inmediatamente te das cuenta cuando hay fricciones en los matrimonios. Cómo empiezan a llegar los niños, o que ya están por separarse, cómo empiezan a llegar los niños desarreglados, no con la atención debida. Y así empiezan a llegar las criaturas. Y empiezas a ver que hay problemas en casa. Hasta que no llega la separación. ¿A los niños les afecta? Sí les afecta. Sí les afecta. Una separación siempre afecta, hermanos. Una separación siempre es dañina, ¿sí? Porque a lo mejor pudiéramos decir, no es, los hijos, como decía yo hace un rato, los hijos no escogen a los papás, ni nosotros escogemos a los hijos. Son los que Dios nos da, los papás y los hijos Dios nos los da. Y cuando precisamente hay esas discrepancias, hermanos, entre los hijos y los papás, porque todos pasamos por una edad donde creemos que tenemos la razón, donde creemos que como hijos no hay gobernabilidad, que si nos quieren nos van a dejar hacer lo que queremos, pero que si no nos quieren es que nos ponen, como decían hace rato, que estorbar a los hijos. ¿Y sabes por qué razón se hace? Porque los amamos. ¿Por qué crees que Dios permitía que ese rey Jabín de Canaán estorbaba tanto al pueblo de Israel? ¿Cuál era lo que Dios estaba haciendo, trabajando en la vida del pueblo de Dios, hermanos? Se habían ellos desviado. Habían ellos querido hacer lo que ellos querían. Y sin embargo, hermanos, les estaban estorbando ese rey. Estorbe y estorbe, hasta que pudieron lo que tanto había esperado Dios, que clamaran a Él para decirles, Señor, libéranos de esto. Haznos libres de este hombre que nos está atormentando. Eso era lo que yo quería escuchar. Y Dios levantó a esa mujer, Débora, con todo el respaldo de Dios, con la agudeza en su oído para escuchar lo que Dios le decía. ¿Ustedes creen que no se acercaron mucha gente, hermanos, para darle malos consejos? Cantidad, porque para eso pululan. Los malos consejos pululan, hermanos.
y te llega por aquí. Por eso yo a veces oigo muchas voces, una que se levanta por acá, otra que se levanta por acá y otra que... Y digo yo, a ver, Señor, aquí solo una voz es la que tengo que escuchar y es tu voz. Porque si yo empiezo a escuchar muchas voces, me puede sonar algo que pueda hacer. Pero si no es de Dios, no lo puedo admitir. No lo voy a admitir jamás. ¿Por qué razón? Porque necesito saber y conocer la voz de Dios. Porque de otra manera me voy a llevar como las olas que van para allá y regresan para acá. Esta mujer tenía que tener agudeza en el oído, sensibilidad en el corazón, pero una fuerza determinada para seguir adelante. Gobernar hombres, hermanos, no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil, y mucho menos soldados. Pero fíjese el respeto que tenía para con esa gobernante, para con esa juez Barak. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y ella le dijo, recuerda, el Señor va al frente de nosotros. Y eso es en lo que nuestras vidas, hermanas, tenemos que hacer. A veces como padres podemos decir, ya se me salieron de las manos, ya no los puedo detener, ya se me echaron a perder. Yo he escuchado a mucha gente que uno ministra y dice, personas, ¿no?, que hemos escuchado que uno está en drogas, la otra ya se le está divorciando, la otra está casada con un adicto y situaciones así. Dice, yo no sé cuándo los perdí. Y creemos que en Dios es igual. Por eso me llama mucho la atención y qué bueno que se apliquen los papás a poder preguntar a sus hijos si hay un devocional, si hay una atención de tareas que les dejan aquí. ¿Quiénes creen que van a ser los beneficiados, hermanos? Lo único que quiere Dios, hermanos, y deja de que querramos nosotros, lo único que quiere Dios es que tengan o tengamos familias obedientes a Él. Si a esta mujer le hubiesen quitado a lo que Dios la había llamado, la autoridad que ella tenía, Barak hubiera hecho lo que hubiera él querido. ¿Para qué consultó a Débora? Yo lo voy a hacer. Pero cuando hay autoridad de Dios, hermanos, se inclina uno hacia ello. Y fíjense bien, los hijos cuando hacen como quieren a los papás, es que los papás no han mostrado autoridad. No han mostrado autoridad. Si el hijo te pega un grito, te quedas callada. Si el hijo te hace berrinche cuando es pequeñito, les dije hace 8 días del niñito que me tocó ver, tirado en el suelo y el abuelo ya grande, apenas si se podía agachar y el chiquillo, ¡ah! ¡Ah! Y el abuelo le hacía la mano para abajo y primero el niñito se la hacía para arriba y el abuelo dársela la mano para poderlo levantar y el chiquillo, ¡ah! Y le quitaba la mano. Emberrinchado el chamaco y podemos decir, qué chistoso es este niño ahí en medio de galerías haciendo ese tangote bien suave, ¿no? Qué orgullosos papás, mira nomás, este es mi hijo. De estos, este es uno de cuantos hace él, ¿sí? Como uno de mis hermanos. Cuando a él no le compraban su chino, su pan chino, él tiraba las sillas, empezaba a hacer tiradero de sillas, porque él quería su pan de chino, aunque los demás comiéramos bolillo, pero él quería su pan de chino. Iban y la abuelita se lo compraba para no verlo que pataleara. Aquí los tenía, hermanos, como a papás, ¿sí? A la abuelita la gobernaba, a la abuelita, al papá. Y si mi mamá pudiera decir algo, no, hombre, encima la abuelita. No, espérate, no, tú no digas nada.
Tú no tienes autoridad aquí. Fíjese lo que es restar autoridad, hermanos. Por eso los padres se deben de poner de acuerdo. Cuando algo esté mal, nunca lo digas delante de tus hijos. Ven y dilo afuera. ¿Sabes por qué? Porque los hijos son bien astutos. Y ellos nada más están esperando de qué lado voy a ver con quién está para yo inclinarme hacia él. En los divorcios es así. El papá que más consiente y el que más hace, ellos te van a decir que es al que más quieren, pero no al que lo amonesta, no al que lo trae aquí, no al que quiere hacerle el bien. Pero como los hijos son tan chantajistas, es una era de muchachos chantajistas. Es una era en la que se está viviendo y padre, hoy Dios te está hablando que tengas mucho cuidado. No creas que por darle todo lo que el hijo te pide es lo correcto. Recuerda que Dios puso mucho estorbo a través del rey Jabín para que el pueblo de Dios volteara hacia él y clamara y lo pudiera sacar adelante. De esa misma manera hoy nos está diciendo Dios, ¿de qué manera estamos gobernando nuestra casa, nuestra familia? Por eso es tan importante que si son dos o uno el que quede, debe de tener toda la autoridad de parte de Dios. Pero para tener autoridad de parte de Dios hay que conocer a Dios. Hay que saber lo que es Él. No podemos decir, no, pues es que Dios dice su palabra, cuando te ven a hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Esta mujer era ejemplo para el pueblo. Era un ejemplo para la vida de todos los que estaban ahí y para la vida de su familia. Débora envió llamar a Barak y le recordó la palabra del Señor. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente, yo atraeré a ti a Sisara y lo entregaré en tus manos? Aún con tal promesa de Dios, Barak rechazó la guerra sin Débora. Fíjense bien, hermano. Ella rechazó la guerra, él rechazó la guerra sin que Débora fuera, ¿sí? Y dice aquí, rechazó ir a la guerra sin Débora. Ella marchó a la batalla con él, revelándole la estrategia de Dios para la victoria. Si estamos hablando de una estrategia para poder vencer una guerra, hermanos, ¿tú crees que Dios no te va a dar la estrategia para poder acomodar a tu familia como debe de ser? Pero si nosotros jugamos al entendido, a veces entiendo, a veces no. Es que son mis hijos, sí, son nuestros hijos y los amamos mucho, pero nunca se va a comparar como el amor de Dios, hermanos. Jamás, porque no hay amor que destruya. No hay amor que destruya, porque pueden decir, es que es un amor mal infundado. No hay amor que destruya. Ese no es amor. Estamos destruyendo. Y esta mujer pudo haber destruido una nación, hermanos, sin tener el oído sensible. ¿Qué pasó con Saúl? Hombre, rey, mujer, a lo mejor no te queremos oír, pero el pueblo quitó. Los jueces, hermanos, estaban guiados por Dios. Dios era el que gobernaba. En ese tiempo Dios era el que gobernaba, era el juez, era el que estaba al pendiente del pueblo, hermanos. No dejando, nunca dejó su autoridad. Sin embargo, el pueblo, hermanos, y como siempre se está pidiendo algo mejor según nosotros. Y el pueblo cuando dijo ya en Samuel, en primera de Samuel, cuando pide el rey, ya no queremos jueces. El último juez fue el profeta Samuel. Ya no queremos jueces. Queremos que nos gobiernen como todos los demás. Y queremos ser nosotros madres como todos los demás de afuera. Ay, es que somos tan buenos padres que somos tan permisivos con nuestros hijos.
aquí estamos desaprendiendo, hermanos. Si ese ejemplo lo ves de allá afuera, no es de Dios. Debes de agudizar tu oído para lo que Dios dice. Si no, ve los resultados. Les platiqué hace rato de aquella familia que se fue de la iglesia según esto para crecer mucho. Al final se vinieron divorciando, ellos, como matrimonio. Y los hijos se desperdigaron. ¿Agudizas tu voz a Dios o agudizas tu ego a tu persona? Y eso fue lo que pasó. Débora le dijo a Barak, el Señor va a ir al frente y el Señor va a hacer su obra perfecta. Estorbó al pueblo de Israel, lo estorbó por 20 años oprimido, hermanos, para que pudieran sensibilizar su oído y salir adelante. Si nosotros como padres, hermanos, no sensibilizamos nuestro oído, podemos decir muchas veces, ¡ay! Así el corazón se hace, ¿no? Grande. Lo que yo no tuve, quiero que mis hijos lo tengan. Y podemos decir, yo no tuve a Dios, que era lo principal, que me pudo haber ofrecido mi mamá. No lo tuve. Y ahora que hay la oportunidad de ofrecérselo a mis hijos, y cuando hubo la oportunidad de ofrecérselo, fue ofrecerlo, hermanos, porque es lo mejor para la vida de ellos. Si tú piensas que el consejo de afuera, que no está basado en la palabra de Dios, y tú crees que los vas a llenar a tus hijos a través de todos los juguetes del momento que hay, de todos los aparatos electrónicos que hay, de todo lo que puedes darles porque yo no lo tuve, pero no estás haciendo caso a lo que Dios quiere para tus hijos, porque estás ausente, no tienes agudizado el oído para escuchar a Dios. El mejor teléfono, la mejor iPad, la mejor computadora, no, y esa no va a ser todo sola, ¿eh? Necesitan deditos para poderse mover y para poderla hacer trabajar. Esta mujer tuvo agudizado el oído para poder vencer a ese opresor que se tenía. Yo se los digo como padre, como madre que soy, y al final ustedes toman la decisión en sus familias, hermanos. Ustedes son los que, en ese libre albedrío que nosotros tenemos, en la elección está la libertad, nosotros podemos tomarla. Así como el pueblo agudizó su oído al escuchar lo que Dios había hablado a través de Débora para con Barak, y el ejército escuchó toda la estrategia que Dios tenía para poder vencer. De esa misma manera, Dios te está equipando para que tú puedas vencer toda estrategia en contra de tu familia. Eso lo va a hacer. Pero si tú te ríes, pero si tú dices, no pasa nada, son cosas de niños, no va a pasar nada, sí pasa. Sí pasa. Principalmente cuando no hay papás comprometidos. Quieren escuchar, ¿y cómo van a escuchar? ¿No entonamos ahorita un canto? ¿Cómo pues escucharán de aquel que nunca han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? A lo mejor es el único día que en tu casa se escucha a Dios y toda la semana no se escucha. Toda la semana no se escucha, pero vámonos el domingo al templo, levántese temprano, tenemos que ir a honrar a Dios. Pero toda la semana queda en oculto Dios. ¿Tenemos agudizado el oído para Dios? ¿Dios está trabajando con nosotros? ¿Nuestros hijos gobiernan? ¿O los padres con autoridad los tienen ahí? ¿O quieres que Dios te siga molestando a través de situaciones que lleguen a pasar
a la vida de tu familia. Dios dio la estrategia perfecta para la victoria, hermanos. Dios te da la estrategia perfecta para que tú puedas ser victorioso en el área de tu familia. En medio de la lucha, el clamor de guerra tronaba en sus oídos, mientras la voz de Dios le susurraba a su espíritu, y en el momento correcto, ella le dio las instrucciones de Dios a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Gracias a su liderazgo, Israel ganó la guerra y escapó de la tiranía de Jabín. De esa misma manera, Dios quiere sacarnos de la tiranía en la que hoy, por tener no agudizado el oído a Dios, nuestra familia no esté caminando como Él quiere. Y si está caminando bien, Dios no es de bien o de bueno, Dios es de lo mejor. Nunca te quedes ahí como diciendo, ¿qué bien? No pasa nada. Sí, mira, sus locuras, sus tonterías, su inmadurez, su adolescencia, y siguen creciendo y siguen igual. Porque nunca hubo un parámetro como lo hubo aquí. Y al final, Dios la estrategia para vencer. Dios te da la estrategia para vencer. Varones, mujeres, jóvenes, niños, estamos cerrando filas aquí en la iglesia. Pero si tú te quieres salir, ¿qué pasó con aquel corredor? Uno que para presidente de la República, y agarró atajo. Y él llegó a la meta, madrazo, y llegó a la meta, y creyó que se pasaba de listo. Traen un chip en los tenis, que si tú te desvías, te localiza. Traemos un chip nosotros, hermanos, el chip de Dios. Si tú te quieres pasar de listo, empieza a sonar la sonada de la alarma, como así cuando va a temblar. Pip, 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 pip. Viene el terremoto, abusado, te está saliendo de fuera del lugar. Así mismo, este hombre agarró e hizo una jugarreta y llegó victorioso a la meta. Y le dijeron, ¿sabes qué? Hazte para acá, porque tú no ganaste fielmente. ¿Querrán que nos diga Dios, tú no corriste la carrera fielmente y vas para acá, para un lado? Pero si estuve ahí y no lo hiciste. Tuviste cada 8 días la oportunidad de estar atento a la palabra de Dios en el equipo, en el ganador, en esto, viene el mundial, campeonato, no sé lo que te guste. Y podemos desviar mucho nuestros oídos a otras cosas. Yo no digo que puedan ser malas, pero cuando te quitan de los lineamientos de Dios, no son de Dios. O sea, no le rebusques. Ay, ¿qué tanto es tantito? Síguele. Una mala información dada a Barak de parte de Débora no se hubiese cumplido correctamente la batalla, hermanos, si no se hubieran ganado. Si en nuestra vida nosotros creemos que tenemos mejores ideas que Dios, ¿qué hacemos aquí? Consultando a Dios. Si tú eres más sabio que Él, ¿qué haces aquí? Gracias a su liderazgo, Israel ganó la guerra y escapó de la tiranía de Jabín. 4:14. En nosotros está la decisión, hermanos. Ese es el libre albedrío. En nosotros está la decisión.
o queremos caminar. ¿Quiénes no desean familias hermosas, hermanos? ¿Quiénes no desean ser obedientes? Díganmelo así sinceramente. No, hermana, yo no quiero ser obediente. No le dé pena, se vale. Yo no quiero hacer caso a lo que Dios me dice. La prefiero llevar así como la llevo y la llevo bien. Los resultados son peligrosos, hermanos, y desastrosos, cuando no tenemos agudizado nuestro oído para escuchar a Dios. Los jueves, las mujeres, Dios nos está preparando. Los hombres, Dios los está preparando. A los jóvenes, Dios los está preparando. Pero si los jóvenes no quieren hacer caso, ni los varones quieren hacer caso, ni las mujeres quieren hacer caso, ¿de qué se forma una familia, hermanos? Del papá, la mamá y los hijos. Y si no, pues se pone atención, dijera Pablo, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. ¿Y qué dice el Señor? Contesta Pablo, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tener agudizado el oído a Dios nos va a hacer victoriosos, como lo fue el pueblo de Israel, oprimido por 20 años por el rey Jabín. Una mujer que Dios la levantó para que ella pudiera estar al frente como juez, como profetisa y como guiadora, gobernadora del pueblo de Israel, sí se pudo, hermanos. Dios nos ha levantado como mujeres, hermanas, ¿sí? Y a veces podemos estorbar a los esposos cuando no quieran caminar en Dios. Podemos estorbar a los hijos cuando no quieran caminar a Dios. Pero cuando tú te unes a la alianza que no es de Dios, estamos destrozados, hermanos. Cuando tú no te unes a la alianza con Dios para ser victoriosos en tu familia, entonces te estás uniendo al lado débil. Decían que de arriba es más difícil para abajo subir. O sea, yo estoy acá arriba y me cuesta mucho trabajo. Pero si a mí me jalan, me tiran luego. Y eso es lo que pasa en las familias. Por un corazón que aparentemente es un corazón bueno. Hay que hacerlo. Son nuestros hijos. Vente y te jalan. ¿Y qué de bueno tiene? Cuando si tú no tienes la madurez para guiarlos a ellos, ¿tú crees que ellos la van a tener para contigo? ¿A quién crees que puso delante de y la autoridad que Dios nos ha dado? ¿A quién los puso? ¿A los papás o a los hijos? Y si nosotros nos hacemos, ay, no somos, yo no soy tu papá, yo no soy tu mamá, soy tu amiga. No. Créeme que Dios no nos levantó como amigos, porque amigos se tienen muchos. Dios nos levantó como padres para cumplir la parte de padres que nos corresponde. O sea, no es tu cuate, ¿eh? Vamos a llevarnos como cuates, pues tú nos entiendes, jefe, ¿no? Jefatura, ¿la hacemos o no la hacemos? Jefatura, así me pueden decir. Pero no, agudizar. Porque si no, no escapo de la tiranía de la que estoy envuelto a fracasar. Amén. Hoy nos vamos a poner de pie, hermanas, hermanos, en esta tarde. No crean que pasó desapercibido el Día de las Madres. Débora fue una mujer con propósito, hermanos. Y cumplió. ¿Tú crees que tú no eres una mujer con propósito? ¿O tú crees que estás, perdón, por casualidad? Dios nos ha levantado con un propósito. Yo sé que la palabra a veces nos puede relajar de tal manera que nos toma en los brazos de Morfeo. De tal manera que así estamos. Qué rico dormirse. Qué sabroso descansar. Al fin que estoy en las manos de Dios, ¿no? Podemos decirlo así.
Pero cada instante que te duermes, cada instante que desaprovechas de escuchar a Dios. Me tomé un café, cosa que no tomo. ¿Qué les parecería estar yo aquí, hermanas? Hay que obedecer a Dios. A veces las voces, a lo mejor fueron muy festejadas ayer, pero casi por lo regular los domingos se festejan mucho los sábados, aunque no sean Día de las Madres. Hay mucho desvelo, hay mucho cansancio porque no sabe todo lo que tengo que trabajar toda la semana. Y el domingo que llego a mi oasis, el domingo que llego a este lugar donde me relajo, no escucho, pero me relajo. Me salgo bien relajada porque descansé, pero no te vas con la palabra. Y eso es bien peligroso, hermanos. Hoy vimos una mujer que agudizó su oído a Dios y Dios le dio la victoria para derribar a un rey que había oprimido por 20 años al pueblo de Israel. Yo no sé cuántos años tú quieras seguir viviendo igual, con una vida de apariencia y de iglesia en tu vida, o si hoy le dices al Señor, yo quiero, en tu nombre, Señor, hacer las cosas como tú quieres y no como yo quiero. Amén. Nos guste o no nos guste, hermanos. Aquí estamos para obedecer a Dios. Si yo me detuviera a deleitarle a ustedes y hacer con ustedes esto, hermana, aunque esté mal, sí, hermana, total, échale ganas en lo mal que vas, no hay problema. Sería yo una mala dirigente, hermanos. Pero porque pesa sobre mí una responsabilidad como pesó sobre esta mujer y como pesa sobre ustedes una responsabilidad, yo sí quiero tener agudizado el oído a Dios para que esta familia, lo que sea de Dios, permanezca y permanezca para siempre. Amén. En esta tarde queremos orar por las mamás, por las familias aquí representadas. Ahorita vamos a pedirle al Señor que Dios nos guarde y nos guíe como esas familias que somos. Tenemos el grande privilegio de formar una familia, están en extinción. Cada día hay más divorcios, cada día hay más madres solteras, cada día hay más situaciones difíciles en las cuales se presentan las familias. Si hoy que estamos en Dios seguimos con ese alineamiento, hermanos, vamos a seguir destrozando a nuestras familias, porque lo que ven nuestros hijos, hermanos, en nuestra casa es lo que ellos van a seguir actuando y haciendo. Amén. Lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Cuida tu territorio, ¿sí? Porque Dios no quiere tener familias oprimidas, sino libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por la vida de Débora, Señor. Gracias por el ejemplo que nosotras como mujeres, como madres, Señor, podemos tener a través de mujeres que levantas, Señor, como esta y como puedes levantar o como estás levantando la vida de cada una de nosotras, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús porque tu palabra haga el cometido en la vida de cada uno de nosotras, Señor. Gracias por las mamás, gracias por las familias representadas aquí, gracias por los hijos, Señor. Gracias por toda tu palabra que nos das para corregir nuestros desvíos, Señor. Gracias, pero nunca, Señor, pongamos, Señor, en poco una salvación tan grande. Nunca pongamos en tan poco el gran consejo de parte tuyo para nuestras vidas. Señor, quita la telaraña, Señor, que puede estar en nuestra mente o en nuestros oídos, Señor, para poder dirigir con sabiduría y con buen gobierno de parte tuya, Señor, la familia que nos has dado. Un territorio intocable para el enemigo, Señor, pero protegido de parte tuya, mi Dios.
Hoy en esta tarde te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y trabaja, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Estórbanos, Señor, cuando estemos mal, hasta no volver, Señor, nuestros ojos a ti y poder decirte, Señor, sácame de esto y ayúdame a ser entendido, Señor. Hazlo, Padre, hazlo, porque te pertenecemos, porque tú pagaste por nosotros, Señor. Hoy te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias.